Bien. La palabra del Señor. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La palabra de Dios es nuestra guía en todos los ámbitos de nuestra vida. No educa a nuestros hijos al Estado, no educa a nuestros hijos los pediatras y los psicopediatras, no lo hacen las revistas, no lo hace YouTube, no lo hace el canal por internet. Nuestros matrimonios no son guiados por lo que piensa la sociedad, ni por los terapeutas. ¿A quién es nuestro consejero? Nuestra guía es la palabra de Dios. Y en el momento en que nosotros dejamos esta guía, nos perdemos. Los demás pueden ayudar, pero nosotros nos sostenemos en la roca que es Cristo. Y su palabra es la que nos guía. Por eso, tus testimonios son mis delicias, no mi carne, mi alegría, mi consuelo, mi paz y mi consejero. Su palabra que nos aconseja. Porque a veces leemos la palabra, pero luego vemos en otro sitio otra cosa diferente, o en revistas, o en programas, o en internet, y dudamos de aquí. No, lo que tenemos que dudar del otro, no de aquí. Porque Cristo es lo que está inspirado por el Espíritu Santo. Lo otro no. Pero la palabra sí. Así que vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Y la va a compartir nuestro hermano Oscar, pastor en Turís y vicepresidente de la asociación ABC, a la cual pertenecemos a la iglesia de Levante Norte. Así que, Oscar, Dios te bendiga. Estamos acostumbrados a ser martirizados. Así que, un poquito. es tiempo que consideres. Amén. Gracias. Yo cuando vea que os levantáis y os vais, daré por finalizado el tema. Muy bien. Anoche hicimos presentación, así que la damos por dadas. Lo que sí estaba anoche pensando, porque no hubo oportunidad de dar una introducción, y mientras estabais aquí de velada, yo regresé al cuarto y estaba ideando cómo decir alguna cosa hoy para hilarlo con lo que quería decir ayer, porque si no, lo que voy a decir hoy no tiene ningún sentido, porque daba por sentado algunas cosas. Entonces, sí he querido traer algo relacionado con lo de ayer, muy breve, y lo quiero hacer a modo de ilustración. Cuando alguien va a comprar una casa, a veces surge la voz optimista y la voz pesimista, o realista, pueden decir, ¿no? A lo mejor vas a visitar, ves la vivienda y surge alguien que dice, ni se te ocurra invertir aquí. Claro, porque ves grietas, ves humedades, ves que hay que invertir un mogollón de dinero. Y luego está la otra voz que dice, aquí hay un montón de posibilidades. Y cuando digo esto, a mí me ha pasado literalmente. En Canarias, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de comprar una vivienda, un piso. Estamos hablando del año 2002. Mi esposa para ese entonces trabajaba en una inmobiliaria. Y a ella le llegaba, la primera que le llegaba a todas las ofertas era ella. Y llegó una oferta de una vivienda, llevamos tiempo buscando, se acercaba la fecha de la boda, estábamos un poco desesperados. Y se enteró de una vivienda que estaba embargada. El banco se había quedado con la vivienda porque la anterior familia dejó de pagar y fueron desahuciados. Entonces, la oferta era increíble, a un precio que estábamos alucinando con ellos. Y fuimos a visitarla, concertamos la cita con otra inmobiliaria, que era un agente del banco, realmente. Y ya cuando te dicen, cuando está a punto de abrir la puerta y te dicen, no os asustéis. Malas palabras, ¿verdad? Como que, uy, ¿qué pasa? Abre la puerta, en Canarias decimos la palabra tufo. Aquí también. El olor, hermano, era terrible. Abrió la puerta y tú sabes como cuando revienta una bomba, pues algo así había sucedido dentro. O sea, los anteriores dueños dijeron, vale, tú me quitas la casa, pero yo me voy a encargar del que venga detrás se encuentre con un desastre.
lo voy a decir así, no quiero ser muy violento, pero la caca de palomas la podía sacar a pala, si quería. Yo no sé cuánto tiempo llevaba eso sin nadie dentro, pero lo que hicieron ellos fue, estaba todo lleno de cristal, era un peligro andar ahí dentro. Cogieron las ventanas, las reventaron contra el suelo, por lo tanto, no había ventanas en ningún lugar. Las palomas ocupas, se adueñaron de toda la casa por todas partes, y claro, popo de palomas por todas partes. El fregadero era un nido de palomas, ¿no? Y claro, tú llegas allí y ves aquel desastre, ¿cómo se llama? Los perfiles de la ventana, ellos rompieron las ventanas, pero además se encargaron de doblarlos para que no se fueran aprovechables. Las puertas reventadas, paredes no con spray, pero pintado a lo loco. El fregadero, o sea, lo que es la encimera de granito, habían reventado a martillazos. O sea, cuando llegamos allí, claro, y ahora donde viene la escena, mi esposa, aproveche que no está, y lo puedo decir, aunque me están grabando. Mañana no se lo digáis, ¿eh? Mi esposa era el alma se le caía a los pies. Cuando había aquello, ella quería irse de ahí. Además, el olor era terrible. Pero mi suegro era albañil. Bueno, más bien, en Canarias decimos contratista. Él no solamente hacía trabajo de albañil, sino que a veces hacía obras desde el inicio. Iba contratando a diferentes empresas, ¿no? Y yo era escayolista en aquel entonces, oficial de escayolista. Y mientras mi esposa tenía la cara de me quiero ir, mi suegro y yo estamos viendo un mogollón de posibilidades. Es verdad que yo era un desastre, pero estamos viendo, aquí podemos hacer esto, podemos tirar esta pared y ampliamos este espacio. Y el balcón, en vez de hacer el balcón, tiramos el muro y lo unificamos al salón. Eso de la ventana, eso de nada, eso no es tanta historia. La encimera, no te preocupes, porque en vez de comprar una cocina que cuesta una pasta, yo me encargo de hacerla de ladrillo, la hacemos a medida y no sé cuánto. Nosotros estamos viendo un mogollón de posibilidades por todas partes. Y de hecho fue que compramos la vivienda, ese piso. Eso sí, sacamos basura, hermano, lo que no está escrito de ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que las cosas se vean bonitas, se ven feas. Ante las soluciones, primero están los problemas. Ante lo limpio, primero está lo sucio, evidentemente, ¿no? Y es lo que estaba sucediendo allí. Ciertamente, a veces tú hacías una obra en la casa, en la vivienda, y de un problema te aparecen tres. Y esto pasa en las reformas, lo sabéis. La reforma es como... ¿Cuántos han ido al supermercado por un par de cosas con hambre? Que dice, voy al super por dos cosas y vas a la hora que tienes ganas de comer y te vas con el carro a tope, pasas por caja, son 200 euros. Pero si son dos cosas, ¿no? Pues la reforma es igual. La reforma, tú sabes, cuando te metes, pero después empiezan a salir un mogollón de cosas, una tras otra, pero lo haces con ilusión, porque al final es tu casa, es tu vivienda, lo quieres convertir en tu hogar, de alguna manera, ¿no? Y nos metimos de lleno con aquella reforma, costó lo suyo, pero salió adelante con el favor del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, en nuestras propias vidas, en nuestras propias diferentes áreas, tenemos algo que nos es común a todos los que estamos aquí hoy. Es más, me atrevo a decir que es común a todo el mundo, a todos. Porque todos necesitamos restauración. Y la primera restauración que necesitamos es la de la reconciliación con Dios. Esa es la primera. Pero es que a partir de ahí, aquellos que tenemos el privilegio de conocer al Señor, de rendir nuestras vidas ante Él, de reconocer su obra de salvación, tenemos un plus. Y ese plus, aparte de la salvación, es que el Señor trabaja en nuestras vidas y continúa haciendo esa obra constante de restauración. Y descansamos en su buen hacer, en su gracia, en ese sentido, en todo lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero sí tenemos cosas en comunes. Aparte de la restauración en general, tenemos cosas en comunes. Porque quizá, a veces hay momentos en nuestra vida donde digamos, esto se ha dilatado ya demasiado tiempo. O incluso llega a pensar, esto no tiene solución. O ¿cuántas veces lo he intentado? Y parece que estoy en la casilla de salida, otra vez, ¿no? ¿Te ha pasado algo así? ¿Algún momento? A veces podemos tener relaciones rotas, ¿cierto? A veces pueden ser luchas espirituales de tiempo, cansancio, frustración, desgaste acumulado,
inseguridades, temores y un largo etcétera que quieras poner. Hay momentos donde quizás nuestro corazón tiene que arder y sin embargo está apagado. Y es curioso, ¿no? Esta paradoja. Quizás nos acostumbramos incluso, hermanos, a vivir entre escombros. Mi esposa y yo podemos comprar una casa y ¿a ti te parece lógico que digamos, bueno, pues ya metemos los muebles dentro? ¿Eso tendría sentido? No. Pero a veces nos acostumbramos a vivir entre escombros. Los normalizamos. Incluso los justificamos de alguna manera. Mira, el pueblo de Israel, y ya, ¿cuántos somos de cristianismo acumulado aquí? Cuando digo cristianismo acumulado me refiero a años en el Señor. Claro, no. Cuando me refiero a esta época de Esdras, Nehemías y Esther, ¿nos situamos la mayoría? Porque voy a dar cosas por sentadas. ¿Sí? ¿A alguien no le suena de nada? Esdras, Nehemías y Esther. ¿No te suena de nada? Ah, como está levantando la mano, vale. ¿A quién no le suena de nada? Vale. El pueblo de Israel, sabéis que fue llevado cautivo por el imperio babilónico y estuvo, ¿cuánto tiempo? A ver, pregunta escuela americana. ¿Cuánto tiempo estuvo de cautiverio? 70 años. No es poca la broma, ¿verdad? 70 años. Y quizá el pensamiento de ellos podría ser, no hay nada que hacer. Ya llevamos tiempo así, es demasiado tarde. Pero así como sucedió con nuestro piso, allí donde nosotros podemos ver finales, Dios sigue viendo comienzos. Allí donde nosotros vemos imposibles, Dios ve oportunidades. Allí donde nosotros vemos escombros, Dios ve algo que puede volver a reedificarse. Y ese pueblo que estaba en cautividad, que todo estaba destruido, que Jerusalén era un desastre, destruido por todas partes, el templo, etcétera, etcétera, y que nada había cambiado, Dios ya estaba obrando. Y anoche hice mención de ello en un versículo que no íbamos a poner, pero estaba obrando en el corazón de alguien, y alguien ajeno al pueblo. Dice que Dios despertó el corazón de Ciro. ¿Quién es Ciro? El emperador. No tenía nada que ver con él. Él estaba cómodo, él estaba feliz. Jerusalén no es su problema. Se busca en la vida. Pero Dios despertó el corazón de Ciro. Y fue a raíz de ahí que vino todo lo demás. Despertó el corazón de los sacerdotes, de los líderes, y todos se unieron a una para llevar adelante la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Y es lo que quería hacer énfasis ayer. Hermanos, cuando Dios despierta el corazón, no hay nada ni nadie que lo detenga. La restauración comienza en Él. La restauración comienza en el Señor. Porque es Él el que mueve nuestro espíritu, es Él el que mueve nuestros corazones, es el que nos sacude de alguna manera y nos hace replantearnos las cosas, nos hace volver a Él para que se produzca esa obra de restauración. Es más, y ya no solamente pensando de una manera egoísta en uno mismo, ¿sabes? Dios puede usarte como usó a Ciro como catalizador de una restauración en otra persona. A lo mejor tú vas a ser ese pacificador entre dos relaciones rotas. Tú no tienes nada que ver con ello, pero el Señor te puede usar a ti para producir una obra de restauración en otras personas. Usó a Ciro, un pagano, ¿cómo no nos va a usar a nosotros para su reino? Y lo que hoy vamos a ver en este día es, ya que nos metemos de lleno en la historia, y lo he querido titular, Levántate y edifica. Levántate y edifica. Todo era una ruina, ellos llegaron allí y podemos decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Tenemos el deseo, tenemos la inquietud, una cosa es tener el deseo, pero otra cosa es remangarse y meterte a trabajar. El texto nos dice, vamos a estar todo el rato en Esdras, nos dice lo siguiente. No sé si lo vais a ver desde ahí. Yo al fondo solo veo como, no veo cara, literalmente. Mi vista está fatal. 3.1 de Esdras dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo, di conmigo esta expresión, como un solo hombre. Un solo hombre en Jerusalén. Saltamos al 9, que dice, Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá,
como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Anadab, sus hijos, sus hermanos levitas. Hemos leído la expresión como un solo hombre y me encanta esta expresión porque Dios había despertado el corazón de muchas personas para que esa obra siguiera adelante. El camino que tenían por delante no era sencillo. Era algo arduo, mucho trabajo, todo en ruinas, imaginaos cómo estaba la escena. Allí no estaban cada uno mirando por lo suyo mismo. Dice el texto que estaban como un solo hombre y como un solo pueblo enfocados en un solo propósito. Ahora, aquí la idea para todos nosotros en esta mañana vendría a ser, aquí hay 3 iglesias, ¿verdad? 3 congregaciones. Pero aquí estamos como un solo pueblo delante de Dios, unidos en un solo propósito. Necesitamos su restauración. Y en el caso de ellos, todos y cada uno de ellos necesitaban restauración. ¿Qué quiero decir con esto? La iglesia, hermanos míos, está compuesta por personas rotas, por personas que a veces llevan lastres en sus vidas, personas con temores, personas que siguen luchando con su carácter, personas que en vez de dominio propio parece que tienen demonio propio en sus vidas. No hay nadie que esté levitando. No hay santurrones entre nosotros. Todos, como un solo hombre, necesitamos restauración. Todos y cada uno de nosotros. Y el esfuerzo es común en ese sentido. Yo no puedo mirar a mi hermano como si mira, él cayó, yo jamás hubiera hecho eso. ¿Seguro? ¿Por lo rápido que va la mente? No podemos actuar así. Todos estamos inmersos en un proceso tremendo de restauración en las manos del Señor, porque Él mueve nuestros corazones para que eso sea posible. Y allí había personas de diferentes trasfondos, ¿verdad? Tenían historias comunes, pero eran diferentes en ese sentido, ¿no? Tenían sus propias experiencias, sus propios caracteres, pero el Señor los unió allí con un propósito común. Ahora bien, el texto se sigue desarrollando y con la expresión que hemos visto aquí, levántate y edifica, me ha llamado la atención la segunda canción que hemos cantado. Yo no he hablado con el grupo de alabanza, no he hablado con ninguno de ellos, pero la segunda canción hablaba de enemigos. Me pareció leer algo así, yo no la conocía. Y va a ser llamativo cómo se va a desarrollar el texto y los índices que nos van a ayudar a nosotros a estar alertas cuando tú te levantas y edificas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Mira, versículo 2. Vamos a estar saltando de adelante a atrás, ¿vale? Versículo 2. Entonces, Jesúa, ¿alguien espera un bebé? Porque voy a dar unos cuantos nombres si no se os ocurre. Jesúa, hijo de Jehozadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir ¿el qué? El altar de Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. Saltamos al 4. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. Saltamos al 6. Y dice, 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas, los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de ¿qué? De que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Y versículo 11 dice, con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor.
Si yo hubiera llegado a Jerusalén, lo primero que hubiera hecho es organizar equipos de trabajo, buscar materiales, buscar gente especializada, idear un programa, un cronograma, objetivos y un montón de cosas más. Pero ellos no hicieron eso. ¿Cuál era el propósito de que regresaran a Jerusalén? El propósito no es meramente reconstruir muros. El propósito no era reconstruir el templo. El propósito era reconstruir sus vidas y reconstruir la adoración al Señor. Lo primero que hicieron fue preparar el altar. Su primera obra en común fue adorar al Señor. Restablecer, estamos en un tiempo, en la ley de Moisés, restablecer todo aquello que habían perdido. Celebrar las fiestas del Señor con toda la simbología que había detrás. Cantaban, alababan al Señor, invirtieron su tiempo en adorar al Señor, en buscarle solo a Él. El deseo de recibir su ayuda, su dirección. Por eso, en eso también se unieron como un solo hombre, en adorar al Señor. Porque la prioridad no son las estructuras. La prioridad es la presencia del Señor. De hecho, puede haber templo sin presencia. Puede haber muro sin presencia del Señor. Puede haber programa sin Dios. Mira, lo que voy a decir ahora lo voy a negar después. De hecho, voy a pedir que editen el vídeo y hacen un corte y pega. Llegamos a Turís en 2019. Cuando llegamos a Turís en 2019, recién se había reformado la planta de arriba, donde antes era una vivienda, ahora se convirtió en clase. Mogollón no, 3 o 4 clases. Hicieron un salón multiuso, un patio tremendo, una cocina, baños reformados. Precioso. No sé cuántas habéis estado por ahí. En el año 2019, luego llegó la pandemia 2020, en ese periodo reformamos la planta de abajo. Ciertamente el local necesitaba un lavado de cara, aquello era terrible. Pero se invirtió mucho esfuerzo y obviamente dinero también en ello, ¿no? El año pasado compramos la vivienda que está justo al lado de la iglesia, pared con pared. Hemos abierto un hueco por arriba, hemos unido ambos fincas, por decirlo así. Arriba lo estamos convirtiendo todo en más clases, aulas audiovisuales, un mogollón de cosas más que se están haciendo arriba. Abajo queremos hacer un salón multiusos también para hacer eventos, etc. La parte del sótano que da a otra calle, tenemos el rebozo, la obra social. Ayer, sin ir más lejos, por la mañana, hablando con... Eso pasa en Turís. Cuando estaba en Bilbao eso no pasaba. Pero en Turís sí pasa. Hablas con él, tiene el teléfono del alcalde y hablas con el alcalde ahí como si nada. Y estamos hablando... Vosotros habéis estado en los molets. ¿Alguna vez habéis estado en los terrenos de los molets? Pues ayer, precisamente, después de varias reuniones, estamos llegando a un acuerdo de reestructurar los terrenos y a ver si en un futuro se nos permite hacer unas remodelaciones, ampliar los baños, que aquello a lo que habéis estado ahí pequeñito, hacer habitaciones, ampliar el sitio. Es decir, de que estoy en Turís, no hemos parado de hacer estructura. Cualquier día esto compramos el pueblo entero, al paso que vamos. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que mi corazón no me preocupa en esas cosas. Y se lo digo a los hermanos. Está bien, hay que hacer cosas, pero no invirtamos solo en ladrillo. Invirtamos en personas. ¿Qué pasa con el discipulado? ¿Hay preocupación por el discipulado? ¿Hay bautismo? ¿Está habiendo conversiones? ¿El Señor es nuestra prioridad? Y esas son las preguntas que nos tendríamos que hacer. Cierto que hay que hacer cosas, pero la prioridad, el centro, es el Señor. Es la adoración al Señor. Y lo que Él quiera hacer en nosotros. Lo primero que hizo el pueblo fue restaurar la adoración al Señor. Y ¿sabes qué? No esperaron a tenerlo todo perfecto. No dijeron, bueno, cuando tengamos las murallas, tenemos la seguridad, cuando tengamos el templo hecho, cuando mi casa esté bien, cuando todo esté en orden. Lo primero que hicieron
fue adorar al Señor. Esa es la prioridad. Busca el reino de Dios. Primeramente, me he comido una palabra adrede. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué hicieron además? Unieron su fuerza. Dice, luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de toda la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. Es decir, restauraron la adoración y se pusieron en marcha. Y empezaron a dar lo que tenían. Unos tenían vino, otro aceite, pues esto es lo que pongo. Yo tengo unos bueyes, pueden ayudar a arrastrar ciertas cargas, pues lo pongo. Yo soy albañil, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto. Aquí estamos. Unieron su fuerza para reconstruir el templo del Señor. Y, hermanos, si nosotros hacemos algo, es por lo que Él mismo nos da. Porque todo don, toda capacidad procede de Él. ¿Para qué? Para que invirtamos en su pueblo, en su iglesia. ¿Para qué? Para que esa iglesia se desarrolle y crezca de una manera plena. Pero tienes que ocupar tu lugar. El lugar que el Señor te llama a hacer. Es el tuyo, no lo va a hacer otro, lo tienes que hacer tú. Mira, tengo un cuñado, eso también lo voy a negar. Ahí los cuñados. Cuidado, aprovecho que no está aquí y lo digo. No, es un máquina. Mi cuñado es, bueno, uno de ellos, es concertista. O sea, toda su vida ha sido pegado a un piano. Toda su vida, es como una extensión de su cuerpo. Y es una pasada. Ha tocado varias veces con la Filarmónica de Las Palmas, lo invitan aquí, allá, el director de no sé cuánto. Me acuerdo Adrián Liper, que es un director que lo invitaba muchas veces. He estado en varios conciertos suyos y alucino. O sea, alucino cómo toca ese hombre. Mi suegro, que os hablaba de él, es un hombre que la extensión de su cuerpo eran herramientas. Martillos, todo tipo de herramientas, radiales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y un día, en casa de mi suegra, compraron... ¿Alguien ha intentado montar un mueble de IKEA alguna vez? Tornillos Malab, los nombres estos raros, todo con código. Vale. Mi cuñada, que no toca una herramienta en su vida, va a montar el mueble. Y mi suegro, con las instrucciones. ¿Tú te imaginas? O sea, aquello no salió adelante. No había manera. Mi suegro, no, pero es el tornillo, no, que ni leía bien. Y mi cuñado, que con herramienta cero, aquello no salió adelante. Ahora, hubo un momento donde hicieron un clic, mi cuñado tomó las instrucciones, mi suegro tomó las herramientas, y aquello salió para adelante. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar. Lo que el Señor te ha dado a ti, tú lo sabes hacer. Para bendecir a otros. Ocupa tu lugar. El Señor se valió en esta historia muy larga del pueblo de Israel de un Zorobabel, se valió de un Esdras, se valió de un Nehemías, de una Esther. Y lo que hizo Esther no lo podía hacer Nehemías. Y lo que hizo Esdras no lo podía hacer Zorobabel. Y así, haz tú las conexiones. Cada uno tenía un papel que realizar y lo cumplieron, cada uno de ellos. ¿Para qué? Para edificar, para restaurar. Tercer punto, no estoy hablando de puntos, de hecho no los veis. A veces no lo digo ni un solo punto, pero son ideas. Un punto que viene ahora tiene que ver con, no todo fue color de rosa. No todo fue color de rosa. ¿Habéis visto el programa, los que sois de la EGB? Humor amarillo. ¿Os suena? Yo me partí en la caja con humor amarillo. El Chino Cudeiro, algunos se lo saben. Vale, y las pintas que lleva, madre mía. ¿De qué iba el programa? De darse tortazo. Yo creo que iba de eso. Pero tenías que llegar a un sitio y en medio había unas pruebas, o sea, todo lleno de obstáculos. Te daban cañonazos con unas bolas que supongo que serían ligeras, no lo sé. Te daban de palos, puertas que tenías que atravesar, y algunas las atravesabas, pero otras no, eran macizas, o sea, una historia. Y todo era oposición al avance. De eso iba un humor amarillo. Cuando leemos la historia, precisamente llega ese momento.
Y saltamos al capítulo 4. Dice, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo el templo, o un templo, dice aquí, al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a los otros líderes y le dijeron, déjennos participar en la reconstrucción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Les venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Adón de Asiria nos trajo a estas tierras. Hasta aquí. Aquí parece algo que no nos gusta escuchar. ¿Queremos ver milagros? Por supuesto. ¿Queremos restauración? Sí. ¿Queremos escuchar testimonio? Gloria al Señor. Pero no queremos oír hablar de oposición. Obviamente no nos gusta a ninguno de nosotros. El enemigo vino. El enemigo vino. Y mi pregunta es, hermanos, ¿cuándo vino el enemigo? ¿Cuándo apareció el enemigo? Efectivamente. El enemigo apareció cuando oyó una cosa. ¿Y qué cosa oyó? Que estaban edificando templo al Señor. Ahí fue cuando apareció el enemigo. Y lo voy a decir así, el enemigo, aquí no hace una predicación sobre el enemigo, no se trata de eso. Pero sí da una serie de advertencias. El enemigo se pone en marcha cuando tú te pones en marcha. Cuando el pueblo del Señor avanza, el enemigo aparece. Intenta desbaratar la obra del Señor, porque estás donde Él no quiere que estés, precisamente en el centro de la voluntad del Señor. Fue cuando se pusieron a adorar a Dios, a servirle, a poner de su parte, cuando los enemigos aparecieron justo en ese momento. ¿Sabes? Si ellos hubieran seguido sus vidas, ellos llegan a sus casas y pasan de todo y se dedican a sus vidas, al enemigo le hubiera dado igual, ni caso. Que sigan ahí en Jerusalén, mira cómo va, todo hecho polvo. Tú hubieras seguido igual, hubieran sido un pueblo más del montón de pueblos de aquella época. No vendrían a manifestarse como lo hicieron. Sin embargo, vinieron cuando la prioridad era edificar casa al Señor. Y mira, lamentablemente he sido testigo de esto. Y a veces en las oraciones digo, Señor, ayúdame a identificar si está sucediendo algo que intenta desbaratar tu obra. ¿Por qué? Porque lamentablemente, tiempos pasados, en otras congregaciones, cuando las congregaciones estaban creciendo, habían bautismos, nuevas conversiones, la obra se iba extendiendo. Vamos, es que no sabes ni de dónde te viene el golpe, no lo ves venir. De repente todo se desbarata. Todo se desbarata. Y me ha pasado en más de una ocasión, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el enemigo aparece justo cuando tú estás avanzando, cuando su obra está avanzando. Obviamente, identificamos el enemigo. Aquí nos habla de él. Son los del norte. Los que sabéis un poquito de historia, ¿quiénes estaban al norte? Bilbao. Ese pueblo que exacto, que ellos bordeaban, no voy a pisar ni la tierra. Preferían dar una vuelta a los judíos por no pasar por Samaria. Los samaritanos. ¿Qué características tenían los samaritanos? Que eran considerados mestizos. Se habían mezclado con otros pueblos y habían asimilado dioses de todos los colores. Por eso dicen a su Dios. Nosotros también, es uno más de la colección que tenemos. ¿Vale? Obviamente ellos eran los enemigos, pero ojo, tampoco descuidemos que hay cosas que parten de nosotros mismos. Lo que Santiago vendría a ser nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos. El enemigo obviamente viene e intenta desbaratar, pero hay cosas que a veces parten de esos corazones torcidos, vale la palabra, que sacan esas cosas viejas que no tendrían que salir. ¿Conocéis ese hermano que se olvidaba la Biblia? ¿Os suena aquí sí? Si el pastor lo sabe, que lo saben los demás. ¿Lo sabéis? Algunos sí. Algunos sí. Otros
otros no. Pues eso la cuento. Ese hermanito que va al estudio bíblico y se olvida la Biblia, ¿ya suena alguno? Y el pastor lo ve, hermano, estamos en el estudio bíblico, tráigase su Biblia. Ay, pastor, el diablo hizo que me olvidara de la Biblia. Pasa la semana siguiente, vuelve el hermanito sin la Biblia. El pastor le dice, hermano, su Biblia, estamos en el estudio bíblico. Ay, pastor, otra vez, el diablo hizo que me olvidara de la Biblia. Tercera semana, el hermano va camino a la iglesia, lo tocan por detrás, se da la vuelta, se asusta un poco, es el diablo. Dice, mira, toma la Biblia y no me eches más la culpa. No siempre la culpa la tiene el diablo. Nuestros deseos desordenados también salen a flote, de vez en cuando. ¿A qué vino el enemigo? Dice el Señor, hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso es parte de la restauración. Mira, la estrategia es súper llamativa. Y es como increciendo, y lo vamos a ir viendo. Voy a intentar ser ágil con ello. La primera estrategia es sutil, soterrada, no es frontal, no es visible. No es, aquí estoy yo el enemigo, te voy a echar abajo la obra. No, quiero colaborar contigo, quiero ayudarte. Vengo a ofrecer mi servicio. Esa es la estrategia, la mezcla, la infiltración, el enrollarte desde dentro, destruir todo lo que se estaba haciendo. Y suele ser de las primeras cosas, y de las que menos nos damos cuenta, las que menos las percibimos, de hecho. La artimaña era ser partícipe de la obra del Señor. Y a veces eso se traduce en, hoy dejo esto, mañana dejo lo otro, cuando tenía que haber hablado no lo hice, cuando tenía que haber resuelto no lo hice, cuando tenía que haber servido de un paso atrás, y un largo etcétera. Él desbarata, y cuando lo hace como un solo hombre, desbarata a ese un solo hombre. Y cuando eso sucede, el propósito se desenfoca. Pero hay algo más. Mira, el versículo 3. Avanzamos. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron, ojo al dato, de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Noticia buena, se percatan de la movida, no son tontos, saben a qué vienen, desenmascaran la trama, y ellos dicen, vosotros no vais a estar con nosotros. No, perdón, estoy dando el pompón. Perdón. No vamos a dar pie a que participéis con nosotros. Y lo muestran de una manera muy tajante. Zorobabel, los líderes, lo tienen claro. Y nosotros también tenemos que tenerlo claro en esta mañana. La palabra nos advierte que no ignoremos las maquinaciones, los propósitos que tiene el enemigo. Pablo se los dice a los corintios precisamente en una obra de restauración de una persona que se había desviado por completo, y ahí dice que no ignoremos sus artimañas, sus maquinaciones, ¿no? Ahora bien, ahí el peligro para nosotros es cuando decimos o cuando pensamos que lo tenemos todo bajo control. Ellos, en este caso, Zorobabel y los líderes, jamás tuvieron ese pensamiento. Estaban confiando en el Señor, en el que el Señor les había encargado, y fueron capaces de percatarse, no confían en sí mismos, además tenían un decreto de Ciro que respaldaba, pero confiaron en el Señor y fueron capaces de desenmascarar aquella situación. Pero el peligro para nosotros es cuando, lo que Pablo dice, no ignoremos sus maquinaciones. Ese yo controlo. Por eso dice en Corintios precisamente, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Aunque ahora no lo parezca, y no lo parece, de joven hacía un poquito más de deporte, ¿vale? Lo voy a hacer así. Pertenezco a un pueblo que se llama Mar Pequeña. Iba en bici. Para todos lados, todos los pueblos que había alrededor, siempre me voy en bici con mis colegas, de aquí para allá, usaba un mogollón la bici. Y así estaba, que era un fideo en aquella época. Un día de esto un amigo mío me dice, mira, han hecho un circuito de motocross. ¿Lo conocéis cómo son los circuitos de motocross? En medio de unos invernaderos, donde mi padre trabajaba en esos invernaderos, habían hecho ahí un circuito de motocross con un montículo y unas curvas así, bueno, todo de tierra. Vamos para allá, me animo.
Entonces llegamos al circuito y él, fuimos en sentido opuesto. En el punto de partida se fue hacia un lado y a dónde me fui yo vi una recta, vi una montaña empinada. Y digo, para mí, esto tiene que ser fácil. Esto tiene que ser fácil. Yo llevo la bicicleta, nunca me ha pasado nada. Tiene que ser chupado. Cojo una velocidad, hermano. Mira, la cara tiene que estar así. Una velocidad tremenda. Todo enfocado. Ya cuando tomo la rampa, siento la gravedad haciendo presión. Así. Y yo creo que la cara, porque no tengo en esa época no había cámara, ¿cómo se llama? GoPro, o no sé cómo se llama, que te enfocan a ti mismo. Pero mi cara, en cuestión de milésimas de segundo, tiene que haber pasado de la euforia, de la alegría, al pánico total, absoluto. Cojo la rampa y en el momento de que la rueda atrás ya se despega de la montaña, ya digo, esto va mal. No va a acabar bien la película. Voy subiendo, mi trasero se despega del sillín, las piernas de los pedales, la curvatura de la tierra. La empiezo a ver. Cielo, tierra. O sea, cuando va a caer, todo raspado por todos lados. Llega mi amigo del otro lado, le dio la vuelta por la parte más tranquila, y cuando la típica pregunta, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Que casi me mato. Para casa. A bajar las orejas y para casa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo iba en plan, yo controlo. No, eso es fácil, lo hace todo el mundo. Qué peligro cuando creemos que yo controlo. No, hermano, no ignoremos. El enemigo, y insisto, aquí la predicación no es enfocarnos en el enemigo. No es eso, pero no ignorar. Que cuando tú quieres buscar restauración, el enemigo aparece. Y no se está quieto. Aquí la historia podía haber acabado. Ellos identificaron, pues me voy. No. Dice, perdón, he dado un versículo. Bueno, ya perdí el control. Búscame tú el versículo 4, a ver si lo encuentras. ¿Más? Olvídalo, no está. Pues lo leo. Dice, entonces los habitantes de aquel lugar intentaron, dice en el texto, desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguieran trabajando. Es decir, ¿el enemigo se estuvo quieto? No. Dio un paso más. Hizo más presión todavía. ¿Cómo fue la estrategia ahora? La estrategia ahora es intentar desalentar, intimidar. Y ya es sin careta, ya se manifiesta de una manera total, con toda su estrategia. La expresión aquí, intimidar, desanimar, de una expresión que significa debilitar las manos. Que ya dejes de funcionar, que ya deje de trabajar. Atemorizar, llenarte de tensión, perder tu enfoque. Desanimar a aquellos que están haciendo algo también. Esa es su estrategia, intentar frustrar los planes. Pero la cosa no se queda ahí. Este versículo creo que sí estaba. Voy a intentar buscarlo, hermano. Aquí está. Dice, como la cosa no se quedó ahí, dice, sugerimos que se investigue, esto es un escrito que hace al rey Ciro, que se investiguen los registros de sus antepasados en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, ellos sabían bien la historia, de hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. ¿Cuál es la estrategia del enemigo ahora? Recordarte tu pasado. Esa fue la estrategia. Estás así, estás en ruinas por tu culpa. No lo vas a lograr. No vas a poder salir de ahí. Esa es tu fama. Este es tu San Benito que te cuelga. ¿Habéis escuchado esa expresión? ¿Otra vez has caído? ¿Estás en la casilla de salida? ¿Otra vez has dicho, cuando prometiste no cumpliste? Dijiste que ibas a intentar restaurar en tu hogar. Mira cómo está. Dijiste, Señor, transforma mi carácter. Mira cómo habla a los que te rodean.
Hay una frase que dice, cuando el enemigo te recuerde el pasado, ¿lo has escuchado? Recuérdale tú su futuro. Recuérdale tú su futuro. Hemos cantado también, curiosamente, una canción que habla de Miqueas 7:19. A lo profundo del mar, Él echó nuestros pecados. Es una manera de decir, amnesia selectiva. No me acuerdo más de ello. Y no seamos expertos buzos. De hecho, hay hermanos que son expertos buzos, que bajan a las profundidades y revuelven ahí y mira lo que hizo. Es que en el pasado, no te fíes. No, hermano. No, el Señor no echó a lo profundo del mar. Camina, levántate y edifica. Edifica. Acabamos con esta cita que dice 5:2. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, respondieron y continuaron la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y lo ayudaban. Después de todo lo sucedido, después de todo lo que hemos visto, la oposición no ganó en ningún momento. Triunfó la voluntad del Señor, quien había despertado los corazones de aquellos para que se pusieran en marcha. Quizás malinterpretamos cuando viene oposición. Si estoy teniendo dificultades, ¿será que me he equivocado? Puede pasar, pero a lo mejor pasa porque estás en el centro de la voluntad del Señor. Si aparecen obstáculos, será porque Dios no está conmigo. Mentira. El Señor siempre está contigo. Si cuesta tanto, será porque no era por aquí. No, precisamente es por ahí. Precisamente es por ahí.